te saluda, ¿cómo estás? Hola Luis, buenos días a vos y a tu audiencia. Bien, acá estamos. Bueno, compartiendo los títulos, la visita de Trota a la provincia, el anuncio del compromiso del gobernador con el ministro de Nación del inicio de clases, queríamos conocer cuál es la situación, porque sabemos que todavía el SUTEF no logró que el ministro de Trabajo responda acerca del pedido de paritarias. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, a ver, nosotros ayer, en la mecánica que tiene el ministro de Educación de la Nación, cada vez que va a las regiones, lo ha hecho en los distintos lugares, se han convocado a las dirigencias docentes de la provincia. Nosotros ayer, en horas del mediodía, nos convocaron para que el ministro, para intercambiar con el ministro. Estuvimos con él y con la ministra de Educación de la provincia, a quien le entregamos al ministro de Educación de la Nación. No sé si recordarás que la docencia fueguina hizo una carta abierta al ministro de Educación, pues no teníamos cómo entregarla en aquel momento, ¿no? O sea, y nos parecía que el inicio de la charla con el ministro era sincerar las posiciones. Si la docencia fueguina había realizado una carta dirigida a él y teníamos la oportunidad de dársela, se la teníamos que dar. Sobre todo porque las condiciones no habían cambiado, o sea, son las mismas condiciones de junio, julio del año pasado, en algunos aspectos, ¿verdad? Por lo tanto, le entregamos la carta a él y a parte del gabinete educativo que vino. Tuvimos una charla de unos cuantos minutos con el gabinete y después con él, en el cual le escuchamos, obviamente, lo que él plantea, y después le hicimos una devolución, hicimos algunos planteos de lo que nosotros creemos, con mucha humildad a nivel nacional, porque si bien nosotros somos parte de la conducción nacional de la CTA Autónoma, desde el punto de vista de la dirigencia nacional de la educación, si nos juntamos con otros gremios provinciales, no queremos denominarnos representantes de docentes nacionales, que no somos, pero sí darle nuestra mirada. Y en la carta abierta decimos que la docencia es pobre en toda la Argentina, y para eso no hace falta ser ningún dirigente nacional, sino tener contacto con docentes de todo el país, cosa que tenemos. Por lo tanto, dijimos que ese es un tema importante que hay que discutir. Planteó que va a convocar a la paritaria nacional ahora en febrero. Planteamos la necesidad de discutir el salario en la provincia. Le dimos el monto con el que nosotros estamos trabajando, o sea, cuánto cobra un docente en la provincia. Le dijimos que eso para nosotros es un tema central. En ese momento la ministra nos planteó que el día 5, ahí ya te voy contestando, el día 5 de febrero somos convocados a paritaria, y después empezamos a discutir algunos otros aspectos que nos parecen sumamente importantes. Preguntamos sobre él hizo referencia a los 5 núcleos o 5 grupos de vacunación. Preguntamos qué es lo que tenían previsto para la provincia. Nos dijeron que todo depende del ritmo de llegada de vacunas, principalmente las de la Sputnik V, pero también habló de la de Oxford y demás. Y nosotros le hicimos algunos planteos que van en esta dirección. Si se habla de cuestiones epidemiológicas, o sea, si las cuestiones epidemiológicas la permiten, las cuestiones en la provincia y en la nación, según lo que dice el ministro Ginés González García, están como en julio del año pasado. Claro. Así lo dice. Sí. En la provincia está como está, digamos, no voy a ser yo quien repita cosas que vos como periodista la debes decir todo el tiempo, y el que están escuchándonos la debe leer en los portales. Por lo tanto, hay algunas cuestiones que me gustaría dejarla clara. Cuando hablamos de la presencialidad o no presencialidad, la docencia no decidió la suspensión de la presencialidad. La decisión fue tomada a nivel nacional, a nivel provincial, ¿no? Por cuestiones epidemiológicas. Bien, ¿esas cuestiones cambiaron? No cambiaron. Entonces,
Digo, tenemos que tener cierto grado de coherencia. Segundo, la inversión que se necesitan para los protocolos que se dicen, ¿están hechas? Bueno, nosotros las queremos comprobar. Nosotros queremos ver, por eso está la paritaria, escuela por escuela, jardín por jardín, colegio por colegio, cuál es la situación que tenemos, porque en esos lugares no solo que van a estar nuestros compañeros y compañeras, sino que además van a estar los compañeros auxiliares de educación y los alumnos y alumnas. Ahora, permitime dar algunos datos que para mí son útiles y creo que para el común de la población también. Nosotros podemos coincidir con vos, Luis, que en la provincia somos algo más de 200.000 habitantes. Sí. 210, 220, 230 más o menos. Sí, sí. Bien. De esos 230, vamos a 210, 230, vamos a tomar un número caprichoso, 230. Hay 50.000 alumnos y alumnas en todos los niveles y modalidades desde el nivel inicial a la universidad. Además, hay algo así como 6.500 docentes, entre 6.500 y 7.000 docentes. Y además tenemos los compañeros y compañeras auxiliares de la educación, que son otro tanto. Es decir, el número se podría redondear que directamente involucrado en el sistema educativo estamos hablando de algo así como 65 o 70.000 personas, directamente. Es decir, 1 de cada 3 habitantes de la provincia está involucrado directamente en las escuelas. Por eso se para en Israel, por eso se para en distintos lugares del mundo cuando empieza la circulación en los sistemas educativos. El crecimiento de los contagios es exponencial. Y es importante mirarlo en número en la provincia, porque 1 de cada 3 habitantes de la provincia va directamente a la escuela, y eso tiene su repercusión en todos lados. Entonces no es caprichoso, no es buscarle el pelo al huevo. Y otra cosa que también le dijimos al ministro de Educación es que sentimos y vemos que se pone la responsabilidad que tienen los estados nacionales y provinciales sobre la docencia. Cuando se habla de la presencialidad parece que depende de nosotros, cosa que no depende de nosotros. Ahora, nosotros tampoco vamos a aceptar cualquier condición. No sé si soy claro. Bueno, en eso versó la discusión, la charla, mejor dicho, y también le planteamos algo que a nosotros nos preocupa, que vos nos has escuchado decirlo muchas veces durante el año, y bueno, y la nota que me hiciste los otros días, es que durante el proceso de cuarentena, hasta filósofos escribieron libros diciendo que no podíamos volver a la vieja normalidad que nos había llevado a la pandemia. Y nosotros le dijimos que para nosotros y nosotras, el mejor inicio que puede tener la educación pública es un gran congreso pedagógico, tanto en las regiones como en la nación, para que los que estuvieron en la primer línea pedagógica de trabajo en pandemia cuenten cómo fue esa situación y cuál es el punto de partida para poder volver a otra normalidad, ir a otro modelo que no nos lleve de vuelta al desastre mundial que tuvimos, y que nosotros lamentablemente no vemos esa convocatoria, y lo que vemos es que se repiten viejos modelos, que ahora los especialistas que no dieron ningún lineamiento a ninguna seño, a ninguna maestra, ningún maestro, ningún profesor, de cómo podía llegar al alumno y alumna que no tenía conectividad, que no se conectaba porque no quería, o aquel que se conectaba pero le era dificultoso por la situación familiar. Ahora vienen a decirnos cómo sería la vuelta, ¿no?, a la presencialidad, y nos parece que eso es algo que no nos podemos permitir, porque hay un capital acumulado en la docencia argentina, nosotros lo decimos por la provincia, que no puede ser desaprovechado. Así que bueno, digamos, tocamos todos los temas y obviamente que dejamos planteado nuestra mirada y obviamente nuestra preocupación por los temas que debemos abordar rápidamente. Acá también nos pasa, porque a mí también soy parte de la sociedad y digo, sí, las clases presenciales tienen que regresar, son necesarias, pero también es el planteo que vos bien desarrollaste. No se trata de 10 pibes frente a un maestro, se trata de todo el movimiento que genera
el sistema educativo en la provincia. También me preguntaba, con mi desconocimiento, con mis limitaciones, ¿cómo hago para sanitizar los espacios escolares? No me va a alcanzar con 4 POMI por escuela. Se necesita una inversión. Pero además vos tenés un tema ahí, Luis. Una inversión en recursos humanos importante. Pero lógico, pero además ahí vos tenés un tema con los compañeros y compañeras auxiliares. Que no, son primero porque tenés un tema que tiene que ver con que yo te digo porque tengo vecinas que ayer estaba saliendo por, no me acuerdo, antes de ayer, y cuando cuelgo tenía vecinos. Yo tengo vecinas que son auxiliares de educación y me daban la descripción del personal de riesgo, que son personas de riesgo, y te dan más o menos, porque es lógico, dentro de esas 70.000 que yo te digo, ¿cuántos hay docentes, personas de riesgo? Es decir, ahí vos tenés un primer punto. Segundo, dentro de lo que son los auxiliares, que no se está poniendo el foco en ellos y en ellas, pero van a ser un eslabón, si siempre lo son, porque son los que te reciben al pibe, a la piba, lo que limpian, lo que cocinan, siempre lo son, siempre son importantes. Ahora son aún más, porque no solo hacen esa tarea, sino que van a tener que garantizar las ventilaciones, la sanitización, una cantidad de cosas que obviamente que lo ponen en un lugar sumamente importante, y que le tienen que prestar la atención que merecen, porque son los que te garantizan la salubridad, si se quiere, de los lugares en los cuales se pretenda impartir educación, ¿no? Yo tengo una mirada de precarización del sistema de higiene en las escuelas, porque me ha tocado entrevistar gente que me dice que trabaja en una jornada reducida porque prestan servicio en determinada escuela. Y claro, si está tan precarizado, tampoco puedo evaluar dentro de la población. Estamos hablando de los auxiliares, ¿no? Los que no van a poder presentarse al lugar de trabajo por su condición de salud. Y también me pasa por los oyentes que me dicen, yo no mandaría a mi hija a la escuela ni loco, porque en casa tenemos gente de riesgo, que también son situaciones para contemplar. Bueno, ahí están los 70.000, que son 1 de cada 3, cuando vuelven. Claro. Por eso se tratan cosas, o sea, yo respeto todas las opiniones, ¿no? En relación a la vacuna, no vacuna y todo lo demás. Yo eso lo respeto, yo tengo una posición, capaz que el que me escucha y está en contra irá a estar recontra equivocado como en todo lo que hace. Yo soy de los que cree que la vacuna es importante. Obviamente no creo que las vacunas de estos temas son vacunas de emergencia, porque se hacen sobre la base del emergente y de la situación que tenemos. Ahora, no obstante eso, me parece que hay que tratarlo con mucha responsabilidad, porque lo que no se puede generar en la población es miedo al ir a la escuela, que es uno de los temas que tocamos ayer con el ministro. Nosotros queremos que la escuela siempre sea un lugar seguro, y no puede tratarse de manera liviana y de manera, para mí, con un grado de oportunismo muy grande, porque queda bien y porque hay un sector de la población que necesita, quiere o desea, como todos, que volvamos a las aulas, pero que tiene que ser en condiciones seguras, donde no se digamos, ponga en riesgo las cuestiones sanitarias, que tanto esfuerzo económico, tanto esfuerzo familiar y tanto esfuerzo humano ha llevado todo este tiempo. Y me hace pensar en el transporte escolar y también en el sistema público de gestión privada, que también puede tener otras herramientas, pero el riesgo frente al COVID es exactamente el mismo. ¿Cómo hacen para adecuar esas estructuras respetando este nuevo protocolo sanitario? Claro, a ver, por eso traslado, yo se lo decía a un colega tuyo, yo lo escuchaba ¿cómo es que no me acuerdo? Sería el intendente de Cava, jefe de gobierno de Alarreta, diciendo que iban a tener prioridad en los transportes públicos. Uno ve cómo viajan en los transportes públicos. O sea, uno lo ve. Entonces vos decís, claro, después, pero los hijos de Larreta no van en los transportes públicos.
Los ministros de la reta no van en los transportes públicos. Entonces trasladan eso a todo el país. Hacen la discusión de cada una discusión nacional. Bueno, un poco lo que vos decís, es decir, los transportes escolares, que también necesitan trabajar, obvio, todo el transporte público. O sea, digo, no es un tema para tratarlo de manera irresponsable, porque todos queremos, yo deseo, como cualquier otro, que mis hijos vuelvan a tener cierta normalidad en sus estudios, pero ¿cuál sería la normalidad que viene? La que teníamos, esa que teníamos es que nos llevó a la pandemia. Bueno, la verdad es que me parece que es necesario discutir cuál es la normalidad que teníamos, donde la brecha digital que existe y quedó demostrada en la pandemia estaba disimulado, o vamos a resolver el problema de la brecha digital y además de la presencialidad tienen que tener un acceso a la tecnología todos los pibes y pibas de todas las condiciones sociales. Digo, eso es lo que hay que discutir también, porque si no, discutimos si vas a la escuela o no vas a la escuela. Ahora, con ir a la escuela no solucionás. Ahora, sin entrar en el tema, que lamentablemente que es un tema muy grave, que nos tocó a todos muy de cerca, que tuvo que ver con la explosión en la escuela de Moreno, si no recuerdo mal, que le costó la vida a 2 personas, ¿no? Sí. Hablo de la inversión en el sistema educativo, de la inversión en los edificios. Cuando vimos que esa inversión en los edificios durante el año pasado no estuvo, me vas a decir, no, Luis, pero hay escuelas que estuvieron abiertas. Sí, pero no hubo inversión, que yo sepa. Fíjate que no hubo ningún problema de calefacción, ningún problema eléctrico, es como que no pasó nada. No, nosotros en eso, lo que le hemos pedido ayer, y lo hemos dicho público, solo queremos, como se ha generado en otros lugares, un comité mixto, organizado por el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación, la organización sindical, que pueda tomar contacto con cada uno de los establecimientos para ver cuál es la situación en particular de cada uno, porque vos bien lo sabés, no se puede tomar decisiones generales, hay que ver escuela por escuela, situación por situación. De la inversión tiene que dar cuenta el gobierno, qué es lo que ha invertido, qué es lo que ha puesto. Nosotros, a diferencia de otros momentos que teníamos acceso a los establecimientos por temas obvios de todo lo que está pasando, no tenemos el acceso que teníamos antes. Sí podemos tener una mirada, uno habla con compañeros que trabajan en la administración pública o en servicios generales, es decir, y te van contando cómo ven la situación. O sea, bueno, eso es lo que nos vamos a encontrar a partir del 8. ¿Estamos cuánto? ¿Una semana? Nada. Y ahora, bueno, al menos tiene fecha de paritarias. Las escuelas experimentales, vi esa información, que han estado hablando para vacunarse, es como que hay una predisposición de volver a las aulas. Sabido es que las escuelas experimentales se manejan de una forma muy diferente a las escuelas públicas tradicionales, pero esto no quiere decir que deje de haber riesgo. ¿Qué digo con esto? Que vos nombraste diferentes actores que tienen que ver directamente con el sistema educativo, y yo le diría a los padres también que pongan la mirada dónde es el lugar que van a estar sus hijos, ¿no? Mirá, he leído las declaraciones de un viejo dirigente político que los últimos, por lo menos, más de 20 años no ha estado en la provincia, hablando de la escuela experimental y los docentes y todo lo demás. Nosotros, obviamente, como parte de la docencia de la provincia, queremos que también se vacunen, que todo el mundo se vacune y todo lo demás. Me parece que algunos dirigentes políticos podrían ser más respetuosos y llamarse un poquito al silencio, ¿no? Pero más allá de eso, nosotros no vamos a opinar sobre cuestiones que tiene que definir la población, y vale para todos los niveles y modalidades educativas. O sea, digamos, tanto para la educación pública de gestión privada que le dicen, para la escuela experimental, o sea, tiene que haber
digamos, todo eso está bajo la órbita del Ministerio de Educación, de alguna o de otra manera, ¿no? Directa o indirectamente, por lo tanto no puede haber una modalidad y una forma para la educación pública estatal y otra para las escuelas experimentales o llamadas experimentales, que en realidad son municipales, que es otra modalidad, o para la educación pública de gestión privada. Tiene que haber una coherencia en el trato y en la disposición. Así que nos parece que por suerte no todos los comunicadores sociales, por suerte no todos los dirigentes políticos, por suerte no todos se ponen en el rol de querer ser los abanderados de no sé qué cosa, cuando la verdad es que la pandemia y el COVID nos ha maltratado a todos y a todas y que debemos tener responsabilidad sobre las cosas que decimos. Por ahí buscar un votito más, un votito menos, una tapa de diario, a veces no ayuda a las cuestiones que se están haciendo, que a la gente le ha costado el trabajo, le ha costado sacrificio toda la vida, muchos compañeros y compañeras sin poder trabajar o no llegar a fin de mes, y hay quienes desde la comodidad hacen declaraciones que también lo dijimos ayer, que la verdad que no ayudan, que la única presión que uno ve en estos momentos se pone sobre la docencia, y nosotros no estamos dispuestos a ser los patos de la boda, ¿no? Horacio, siempre estamos dispuestos a escuchar la voz del gremio. ¿Querés agregar algo más a lo dicho? No, agradecerte la nota y a disposición. Abrazo y seguiremos atentos a las paritarias ahora, dale. Hasta luego.